Hola, buenas tardes. Soy Fernando Valenzuela, miembro del equipo de Proform. Os damos la bienvenida a este nuevo encuentro digital donde intentaremos desgranar todos los aspectos relativos a los requisitos que deben cumplir las plataformas de teleformación y los contenidos formativos, de cara a su impartición, sobre todo bajo la modalidad e-learning. En este sentido, intentaremos aclarar conceptos como qué es una plataforma de teleformación, plataformas de código abierto, diferentes tipos de estas que existen, qué es el estándar SCORM, normas de accesibilidad, servidores, herramientas y recursos básicos que deben contener un entorno virtual de aprendizaje. Para ello tenemos la suerte de contar hoy con Luis Muniz Fernández, responsable de proyecto y learning en Prodafor. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros aquí hoy. Igualmente, nosotros te agradecemos enormemente que podamos contar con un profesional de tu talla, pues para intentar aclarar muchos conceptos, los cuales entendemos son de vital importancia para los profesionales y entidades del sector de la formación, sobre todo hoy. Ujú. De igual forma, os recomiendo encarecidamente seguir a Luis por las redes sociales, especialmente en su perfil en LinkedIn, donde asiduamente colabora compartiendo información profesional de gran relevancia para el sector de la formación. En este sentido también nos acompaña Zara García Peralta, que es miembro del equipo de Proform y Buena. experta en e-learning. ¿Qué tal, Zara? Pues muy bien, ya como niño de Hanau, que llevamos una La semana verdad que sí, de en paroncillo. stand-by. Ujú. Bueno, antes de empezar me gustaría recordaros que podéis hacernos llegar vuestras preguntas, dudas, opiniones o sugerencias a través del hashtag de Twitter @proformtv. Si os parece bien, podemos empezar rompiendo el hielo hablando de lo básico, ¿no? Y es que es una plataforma de teleformación. No tan a nivel general, sino intentando centrarnos en qué concepción tiene la normativa establecida reguladora de los certificados de profesionalidad y learning sobre qué es una plataforma. No sé, Luis, por ejemplo, Ujú. bueno, Sí. antes de darle paso a Luis, sé que en un grupo de LinkedIn hace unos días colgó un interesante documento en el cual explicaba Ujú. qué era y qué no era una plataforma de teleformación. Entonces, Sí. para tampoco no aburrir al personal, yo lo invito a que puedan acceder a ese documento mediante tu perfil en LinkedIn. Ujú. Concretamente creo que estaba en el grupo de certificado de profesionalidad online, por si Correcto. alguna persona tiene interés en verlo. Y Sí, bueno, un pues inciso, Fernando. dime. También quería comentar que, bueno, en breve, como siempre, estará la crónica del Hanau, Ujú, lo antes posible, pues probablemente mañana, ujú. para que también la gente sepa que aparte del perfil de Luis, ofreceremos los enlaces ya no solo relacionados con la legislación de certificado de profesionalidad, sino con el perfil de Luis, el enlace al debate concreto en el que además vosotros dos tuviste una conversación muy interesante sobre este Ujú. tema. Así que no, lápiz Estupendo, está bien si quieren aprender, pero que también lo van a tener en PDF mañana, ¿vale? estupendo. Pues empezamos, Luis. Muy bien. Bueno, vamos a ir poco a poco y voy a intentar ser lo menos técnico posible para que todo el mundo pueda Se entendernos sin agradece. ningún tipo de problema. Las plataformas de teleformación son herramientas, como cualquier otro tipo de herramienta que utilizamos en nuestra vida diaria a nivel informático, pero en este caso, en lugar de instalarse en un ordenador, ha de instalarse en un servidor web. Perdón, en un servidor web. Gracias a este tipo de servidores, esta herramienta en concreto, como muchas otras, como las tiendas virtuales, por ejemplo, tan difundidas actualmente, nos permite llegar a cualquier usuario que se encuentre en cualquier punto del planeta. Ujú. Una aula virtual, muy resumidamente, es una aplicación que nos va a permitir gestionar grupos de usuarios y, en este caso, ya que estamos hablando de formación, gestionarlos de cara a determinar procesos de formación online. Básicamente, las aulas virtuales nos va a permitir otorgar un determinado rol, un determinado acceso a Ujú. estos usuarios y seguir todo lo que está haciendo este usuario en relación a unos contenidos, a unas actividades, a unos cuestionarios, etcétera, ¿no? Entonces, la normativa que aquí nos atañe, que plantea una serie de requisitos a este tipo de aulas virtuales, exige muy determinados aspectos, ¿no? Para empezar, como hemos hablado del servidor web, va a hablar de requisitos de alojamiento. Es decir, no cualquier tipo de alojamiento, no cualquier tipo de servidor Ujú. nos va a valer. ¿Qué servidores o qué tipo de Luego, alojamiento? Luis, si te parece, luego vamos a entrar en la parte de Ah, servidores, en la que nos perfecto, muy bien. podemos extender un poquito más, si te parece bien. Perfecto, claro, claro, perfectamente. Perdona que me No, no quiera te No, adelantar un preocupes. para poco. nada, al contrario.
Pues mira, la siguiente pregunta iba relacionada con los requisitos precisamente de las plataformas de teleformación respecto a las plataformas de código abierto. ¿Son válidas para homologarse ante el SEPE con matices? A ver, las plataformas de teleformación, tal y como se presentan, ¿de acuerdo? Ya sean de Ujú, código abierto o distribuidas bajo licencia, Ujú. ninguna cumpliría los requisitos del SEPE, ¿de ujú. acuerdo? Absolutamente ninguna. Para cumplir estos requisitos habría que implementar determinados procesos, determinadas herramientas, Ujú. así como retocar el código de las plataformas, ¿de acuerdo? Los Sí. principales aspectos donde las plataformas, insisto, ya sea de código abierto Ujú. o distribuidas bajo licencia, no lo cumplirían, son en aspectos vinculados con la accesibilidad y con la gestión de informes. Hay algún apartado más, pero podemos Ajá, decir que estos son los dos grandes problemas de las plataformas de formación. ajá, claro. Es decir, y se requiere de conocimiento o de un programador que sea capaz de manipular el entorno para adaptarlo a los contenidos que establece la normativa, ¿no? Para empezar, se requiere un experto en cada una de las plataformas de teleformación. Yo, por ejemplo, estoy especializado en Moodle, Ajá. que Ujú. es mi aula virtual por excelencia. También en su día tuve bastante vinculación con la conocida WebCT, que Ujú. hoy en día es Blackboard. Blackboard. Ujú. Y para mi gusto, Moodle es una de las mejores plataformas que pueden cumplir con estos requisitos una vez que se ha retocado, una vez que se ha ampliado las posibilidades mediante la instalación de múltiples bloques, de múltiples plugins, Ujú. así como una vez que hemos retocado el diseño de las distintas áreas de formación para cumplir, por un lado, con la accesibilidad, como decía antes, y por otro lado, con el tema de la generación de informes. Ajá. Porque, y esos plugins se pueden encontrar, es decir, ya están desarrollados. Bueno, sabemos que Moodle, como toda herramienta de código abierto, y especialmente Moodle, pues cuenta con una comunidad de desarrolladores pues bastante importante. Entonces, no sé si ya existen ese tipo de plugin o de extensiones que ya están desarrolladas y se pueden instalar, o si por el contrario, cualquier centro de formación, por ejemplo, que quiera homologar su plataforma, tiene que desarrollar a medida ese complemento para poder instalarlo. No es necesario desarrollarlo a medida. El problema realmente de estos plugins que ya están desarrollados, que cualquier usuario conocedor de su instalación y de su funcionamiento puede descargar e instalar, es precisamente ese, ¿no? El cómo instalarlo, cómo hacerlo funcionar y cómo personalizarlo. Por Claro. ejemplo, algunos plugins de estos que hablamos, Ujú. su gran problema es que no vienen en español. Entonces, hay que hacer una labor de traducción y hay que hacerlo manualmente. Claro. Al final tienes que entrar a los archivos y tocar código, en definitiva, Sí, ¿no? sí, sí. En resumen, podemos decir que sí, que cualquier tarea que queramos llevar a cabo para asegurar que vamos a cumplir los requisitos a nivel de aula virtual pasa por la gestión de archivos y de código. Ajá, vale, vale. Y en cuanto a los diferentes LMS, bueno, ya está claro, te has pronunciado que Moodle es tu preferido, es en el Sí, que estás especializado, pero bueno, en cuanto a otro tipo de entornos, como por ejemplo pues puede ser el caso de Chamilo, ¿no? También de código ujú. abierto, ¿presentan mayores dificultades a la hora de adaptarse de cara a su homologación? O digamos que estamos casi en igualdad de condiciones, por ejemplo, si estamos por una plataforma como Moodle. A ver, Chamilo es algo menos potente que Moodle. Ujú. No conozco al detalle las limitaciones de Chamilo, pero Ajá. por lo poco que conozco, sí puedo decir que, al igual que Moodle, implica conocerlo muy en profundidad para poder llegar al nivel de los requisitos que se está exigiendo. Entonces, en definitiva, como decía antes, cada plataforma tiene su intríngulis, ¿verdad? Ujú. Su secreto, entre comillas, si lo preferís así, y hay que ser muy conocedor, muy experto de cada uno de los entornos. Claro. Ajá. Claro, hablando del MS, yo voy a aprovechar porque esta mañana tuvimos una conversación a Zara y yo hablando del tema de LMS y LCMS, ¿no? No sé si Luis Mm. nos puede ayudar a la hora de a lo mejor diferenciar si es que existe algún tipo de diferenciación técnica de un sistema u otro. No sé si llamarlo sistema o... A ver, LMS y LCMS es lo mismo. Ajá. Es Exactamente lo exactamente mismo. lo mismo, ¿no? La diferencia es entre LMS y CMS. Por ejemplo, Ajá, LMS, sí. Ujú. LMS es Moodle Ajá. y Ujú. CMS es Joomla.
Sí, es un ¿De gestor de acuerdo? contenido puro y duro y LMS es un gestor de formación, digamos, de contenido formativo, por decirlo de alguna Exactamente. manera, ¿no? Hay profesionales a los que les gusta añadir la C, LCMS, Ujú. porque no se conforma con decir que es gestión de aprendizaje, sino gestión de aprendizaje y contenido. Pero bueno, se podría decir que Claro, es lo nosotros mismo. habíamos leído como una evolución, ¿no? Esa C de la que Sí. hablamos como la evolución del LMS, ¿no? Ajá. Pero sería realmente exactamente igual, ¿eh? Son Ajá, perfecto. cambios filosóficos, si lo queremos denominar así, pero Ujú. no Sí, sí. implica que haya un LCMS que sea distinto a un LMS. Vale, Ajá. vale, vale. Ajá. Perfecto, pues podemos pasar al siguiente bloque de preguntas que Ujú. hemos tenido que hacer un esfuerzo hace unos minutos Luis y yo, pues, y bueno, y Fernando estábamos los tres ahí con el paquete Score, dando cada uno su Mm. opinión y comentando su experiencia. Y bueno, si te parece, podrías comentarnos un poco qué es un paquete Score. Ujú. Mira, un paquete Score es un conjunto de archivos que tienen Ujú, funcionalidades distintas y que su finalidad última es insertarse en una plataforma de teleformación, LMS, aula virtual o como queramos denominarlo, ujú. para favorecer aspectos tan importantes como el seguimiento del alumno. Otro de los elementos que facilita un score es ser compartido entre múltiples entornos virtuales. Es decir, yo creo un paquete score, pero no lo hago pensando en Moodle, lo hago Ujú. pensando en cualquier tipo de plataforma de teleformación que sea compatible con score. Ajá. Ajá, pues sería, por ejemplo, para un alumno que no esté ahora viendo y haya participado como alumno en Moodle, ¿no? Pues Ujú. sería ese contenido que nosotros vemos integrado en la plataforma, que podemos ir con las flechas pasando y que puede contener, bueno, pues vídeos, imágenes y Exactamente, es un demás. contenido, puede contener prácticamente lo que se desee y lo que el diseñador de e-learning sea capaz de crear, ¿eh? Podemos hablar desde contenido un poquito más simple, donde se albergue texto, imágenes, Ujú. tal, hasta un contenido un poquito más elaborado, donde se combine actividades interactivas, animaciones, etcétera. Ajá. Perfecto. En el caso, Luis, por ejemplo, de la normativa, ¿no? Que habla, remarca el tema de contenidos multimedia, entiendo que hacer un paquete SCORM solamente con texto, digamos que no sería válido para su homologación, ¿no? Ujú. Tienes que hacer un paquete que combine texto, que combine vídeo, que combine alguna animación, que combine actividades de autoevaluación interactivo, Ajá. Ujú. que implique ventanas emergentes para ampliar el contenido. Es decir, el típico contenido en PDF o el score donde solamente hay texto de seguido Ujú. no sería válido. Además, te pide una fragmentación de la información de determinada manera. Es decir, te exigen determinadas pantallas, combinación de teoría y práctica por determinadas pantallas, Ujú. controles a partir de otras determinadas pantallas, etcétera. Ajá. Sí, pues yo creo que ya podemos comenzar de lleno rompiendo fuego con ventajas y desventajas de estos paquetes Core. Si te parece, Ujú. nos gustaría que pusieras las principales que tú identificas y luego, pues, si nosotros pudiéramos también aportar alguna, pues Sí. estupendo. Vale, antes de eso, se nos olvidó comentar al principio el tema del hashtag que tenemos en Twitter, ¿vale? Para nuestros seguidores, bueno, Mm. a aquellos que quieran participar, pues bueno, pues que nos pueden hacer llegar cualquier tipo de pregunta al hashtag EPROFORMTV, ¿no? Ujú. Y ya podemos Muy seguir bien. con el tema. Muy bien. Para mí la desventaja del score está en según cómo sea utilizado. Es decir, el score de por sí, para mí no tiene desventaja. De manera que supone un paquete de contenido que facilita su inserción en múltiples entornos virtuales de formación, permite Ujú. su compatibilidad con todo tipo de dispositivo y si se diseña bien, se facilita la accesibilidad a todo tipo de usuario. Para mí, ¿cuál es la desventaja? Pues utilizar el score con finalidades puramente visuales, con elementos excesivamente gráficos, donde el contenido no sea demasiado bien tratado y donde al final lo que se persigue es causar impacto a través de algo divertido, de algo visual, de algo impactante a nivel muy gráfico, ¿no? Para mí esa sería la gran desventaja de utilizar este formato, ¿no? En e-learning. Ajá. Vale, pero esto sería más una visión no como receptor, como profesional y learning que eres y como creador y diseñador de contenido. ¿Qué Ujú. ventaja en comparación con otras herramientas de creación de contenido y qué desventajas podrías considerar?
Más que de creación de contenido, de exportación de contenido, ¿no? Ajá, sí, sí. Es un formato que surge después de utilizar una herramienta, ¿no? Pues la principal ventaja, como decía antes, era poder utilizarla en múltiples entornos de formación, ¿no? Cuando un profesional de e-learning crea contenido, imaginaos que tuviera que tener en cuenta las características de una determinada plataforma para un determinado cliente, de otra determinada plataforma para otro determinado cliente. Sería realmente engorroso, ¿no? De esta manera podemos generar contenido a partir de un estándar, que es realmente lo que es SCORM, un estándar que nos va a Ujú. facilitar crear un contenido válido para multitud de herramientas de formación online. Ajá. Vale, perfecto. Pues mira, nos están ahora planteando una pregunta desde las redes, Rubén. ¿Dispone la última versión de Moodle de opciones o plugins para mejorar la accesibilidad? Sí, bueno, la última versión, la última versión. Ujú, Pues creo que no, que los últimos plugins de accesibilidad se quedan en la versión 2.5. ujú. Imagino que en breve se deben de actualizar aquellos plugins ligados a la accesibilidad ya para la versión 2.6. Pero a día de hoy, claro, es que la versión 2.6 es muy reciente, Claro. tiene semanas, Ujú. y la verdad es que la oferta de plugins, de bloques, de módulos es muy limitada todavía, pero seguramente en breve lo tendrá. Ajá. Vale, siguiendo con el tema del SCORM, ¿no? Hay muchas entidades que parecen decididas a lanzarse al barro de la creación de sus propios contenidos en SCORM. Y bueno, y existen algunas soluciones, alguna herramienta de código abierto, como Ujú. por ejemplo el caso del famoso S-Learning, ¿no? Entre Sí. otros, pero digamos, ese es el más conocido. Ujú. Sabemos que antes, bueno, pues presentaba diferentes, o el resultado de los trabajos, pues presentaba diferentes problemas ligados con la accesibilidad que establece o a la que obliga la normativa. En este sentido, estamos diciendo que una persona o un centro de formación no podría editar no podría desarrollar sus propios contenidos sin necesidad de, una vez desarrollado ese contenido, pasarlo por un editor web, por ejemplo, y Ujú. que fueran capaces de adaptarlo. O si por el contrario el nuevo Excel Learning ya también te genera un contenido que cumple con los requisitos de accesibilidad. No, me temo que no. No hay ninguna herramienta, Nada, ninguna. ¿no? Y vuelvo a hablar igual que antes de las aulas, hablábamos de las de libre distribución o las distribuidas bajo licencia. No hay ninguna herramienta de creación, de herramienta de autor de contenido, ya sea gratuita o de pago, que te genere un contenido accesible. Ajá. Y en el caso de que facilite alguna accesibilidad, jamás llegaría a la accesibilidad que la normativa que más adelante vamos a abordar Ujú. exige para este tipo de certificado. Vale. Hablamos mucho de accesibilidad. Exactamente qué requisitos son los que establece la normativa, ¿no? Porque Ujú. habla de la norma UNE, Mm. bueno, y un chorro de números que casi Sí, innombrable, sí, ¿no? Y hace referencia al objetivo 1 y objetivo 2 de esa normativa. sí. ¿Exactamente a qué se está refiriendo con esto? A ver, esta normativa UNE Ajá. 139-803 de 2012 toma como referencia las pautas de accesibilidad al contenido web generados por la WAI, ¿vale? Esto vamos a explicarlo para que la gente no se pierda con tanta sigla y tanta denominación. Es Efectivamente. más sencillo de lo que parece. La WAI es como una sección, un comité, ¿eh? Que el consorcio para la web, que son los que al final rigen cómo funciona la web, son los que aprueban los distintos Ujú. formatos, como el recién aparecido HTML5, son Ajá. los que van diciendo, pues este formato vale, este formato no vale, y concretamente la web se dedica a ver de qué manera vamos a hacer la web más accesible para todos los usuarios, ¿de acuerdo? Ujú. De esta manera crea una serie de pautas dividida en niveles. Hablamos del nivel 1, del nivel 2 y del nivel 3 que nadie cumple. El nivel 3 es prácticamente imposible de cumplir. Normalmente, para cualquier web vinculada a la administración, se exigen los niveles 1 y 2. Como hablamos de certificados de profesionalidad, que es, en definitiva, un contenido ligado a la administración, pues se ha decidido exigir estos niveles de accesibilidad. Ajá. Bien, las pautas de accesibilidad abordan muy diversos ámbitos, ¿de acuerdo? Dependiendo de esos niveles, del 1 o del 2. Ujú. Según vamos subiendo escalones, se nos va complicando un poquito más la cosa y nos va pidiendo determinados aspectos. Por ejemplo,
Aspectos de accesibilidad a tener en cuenta. Poner un texto alternativo a las imágenes para aquellas personas que utilizan lectores de pantalla. Insertar gráficos lo suficientemente grandes, sobre todo cuando hay que hacer clic sobre ellos para que una persona con discapacidad motora los pueda utilizar. Implementar teclas de atajo para utilizar distintos elementos de la página web. Facilitar que cualquier elemento textual del contenido pueda ser reproducido mediante TTS, ¿no? Que son sistemas de síntesis de voz. Hay muchísimas pautas. Creo que a las personas que nos estén viendo ahora mismo tampoco les interesará conocer al dedillo todas ellas. Y esto exige, desde luego, de otro experto en este tipo de elementos, ¿no? En cómo implementar accesibilidad al contenido. Ajá. Entiendo que cuando hablamos de la norma de accesibilidad, estamos hablando que es una norma que se tiene que aplicar tanto para los contenidos como para lo que es la propia plataforma en sí, ¿no? La normativa hace mucho hincapié en la accesibilidad para el contenido, pero si somos coherentes, esa accesibilidad ha de aplicarse también al aula virtual, porque ¿qué sentido tendría que tengamos un contenido muy, muy accesible si no soy capaz de llegar a él? Claro, evidentemente. Claro. Bueno, pues si os parece podemos continuar con el tema del alojamiento, que Luis al principio de su exposición pues nos comentaba el tema del servidor, ¿no? Aunque parezca increíble, pero yo creo que la primera pregunta es obligada, ¿no? ¿Qué es un servidor? ¿No? Porque habrá mucha gente incluso que lo desconozca, aunque hoy día cualquier tipo de empresa tiene una página web y sabe que eso está alojada en un sitio que se llama servidor, pero bueno, habrá mucha gente que no y que se quiera subir al carro del tema de certificado de profesionalidad y learning y ni tan siquiera sepan o le venga grande cuando escuche la palabra eso de servidor, ¿no? ¿Qué es? Bueno, pues en muy resumidas cuentas, un servidor es un ordenador, es una máquina que está destinada a albergar el contenido de distintos usuarios, ¿de acuerdo? Ya sea, en este caso, estamos hablando de formación, pero se albergan páginas web, tiendas virtuales y cualquier tipo de herramienta que se distribuye a través de Internet y para lo cual se utiliza estos servidores, ¿de acuerdo? Entonces, es un equipo con su disco duro, su procesador, con una serie de parámetros, de configuraciones, que su única función es poner a disposición de todos los internautas un determinado contenido. Ajá. Y a la hora de que una empresa o de un centro de formación vaya a contratar un servicio de alojamiento, bueno, los que estamos más o menos metidos en esto, pues sabemos que existen diferentes opciones, ¿no? Pero digamos que las más comunes, pues el hosting común, ¿no? Que el que se utiliza, pues páginas web que no requieran de una gran cantidad de recursos. Pero luego también está la otra opción que es el servidor dedicado. No sé si, por ejemplo, en el caso de Moodle es una plataforma que por sí misma ya consuma muchos recursos y eso obligue a una entidad a contratar, por ejemplo, una opción determinada, ¿no? Bueno, vamos a ir por partes. Los principales servicios de alojamiento fundamentalmente son los servicios de alojamiento compartido, de alojamiento dedicado y VPS, ¿de acuerdo? En LinkedIn también he publicado recientemente una diferenciación sobre todos estos apartados, pero lo comento ahora muy, muy brevemente. El alojamiento compartido. Bueno, hemos hablado antes de ese servidor donde donde insertamos nuestro contenido para ponerlo a disposición de todo el mundo, ¿no? Pues un alojamiento compartido significaría que una misma máquina la utilizan muchos usuarios, ¿de acuerdo? Esto tiene una gran ventaja y es que es muy económico. Pero tiene un gran inconveniente y es que no se garantiza la calidad del servicio. De manera que si estamos junto a muchos usuarios con una determinada hora, están haciendo un gran uso de sus recursos, pues nuestra aula virtual o nuestra web va a ir muy despacito, ¿vale? Va a ir muy lento. Un servidor dedicado. Esta es la mejor opción. Esto es un servidor única y exclusivamente para nuestros fines. Su gran ventaja es esta, su gran inconveniente, el coste que es muy, muy, muy elevado. Sí. El servidor VPS sería el término medio. Sería coger una máquina para determinados usuarios, efectuar una partición, contratar determinadas capacidades y
por mucho que el resto de usuarios utilicen sus servicios, sus recursos, los nuestros nunca se van a ver afectados. Claro. Es un poquito más caro que el alojamiento compartido, pero realmente es la mejor opción para todo el tema vinculado a la formación online. Ajá, estupendo. Y al hilo del tema bueno, de a la hora de contratar un servidor vamos a llamarlo un alojamiento, Sí. hay muchos conceptos que evidentemente se nos escapan, ¿no? Como por ejemplo lo que es el ancho de banda o la velocidad de subida y bajada. No sé si nos podía aclarar un poco Sí. ese tipo de conceptos, ¿no? Sí, muy bien. Y igualmente a nivel coloquial podemos decir que el ancho de banda es la capacidad que nuestro servidor o nuestro servicio de alojamiento contratado tiene para dar cabida a determinados usuarios a la vez. Ajá. Es decir, esto se mide en determinados gigas o megas de capacidad, de manera que si hemos contratado un servicio que tiene un ancho de banda de 1 giga y damos cabida a 100 usuarios, vamos a tener problema, porque por lo visto está estipulado que 1 giga lo consumen 50 usuarios a la vez. ¿De acuerdo? Cuando se conectan 50 usuarios a la vez. Este es un apartado a tener muy en cuenta, porque los requisitos de la normativa para las plataformas de cara a los certificados de profesionalidad online exige que se ha de proporcionar acceso como mínimo al 40% de los usuarios cuando se conecten a la vez. Es decir, si un centro va a matricular a 80 alumnos, tiene que tener su servidor capacidad para albergar al menos a 32 alumnos, que si no me equivoco es el 40% de 80. Lo tiene bien estudiado. hay que tener ese tipo de datos muy, muy presente, ¿no? Porque si no se originarían conflictos, se puede caer la plataforma y bueno, no nos otorgarían la acreditación en este caso, ¿de acuerdo? La velocidad de subida y de bajada, pues otro aspecto a tener muy en cuenta. Sobre todo para la carga de contenido multimedia, que es el que más va a tirar de este tipo de recursos, ¿no? Hay que ver qué velocidad nos ofrece nuestro servidor, porque de ser una velocidad muy limitada, por ejemplo, un vídeo nunca se cargaría, o si hay muchos usuarios a la vez intentando descargar un determinado contenido, nadie se lo podría descargar y volveríamos a tener un problema entre manos. Claro. Pues siguiendo con la normativa de los certificados de profesionalidad, vamos a referirnos ahora al tema de las herramientas y los recursos básicos que debe albergar la plataforma. Es decir, principalmente las herramientas de comunicación, de colaboración, de administración, gestión de contenido, evaluación. Ordénalo, ponlo como te parezca, porque es que así en bruto, la verdad es que daría para mucho. Sí, la verdad es que son unos requisitos bastante amplios. Vamos a empezar por las herramientas de administración. Cualquier plataforma que aspire a obtener la acreditación en esta modalidad online de los certificados tiene que contar con suficientes herramientas para determinar roles de acceso, para determinar permisos, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Un rol puede ser el rol de estudiante, pero yo al rol de estudiante puedo otorgarle determinados permisos, ¿vale? Claro. Muy bien. Debemos de tener acceso a la personalización de herramientas de seguridad, debemos de poder configurar determinados aspectos vinculados a este apartado, debemos de poder gestionar determinados plugins, por ejemplo, para otorgar permisos, de nuevo, a la creación de informes, para que esos informes sean visualizados solamente por tutores o por alumnos, y un largo etcétera, ¿no? O sea, en definitiva, la administración, los requisitos dirigidos a herramientas de administración van dirigidos a garantizar que el gestor, el administrador de la plataforma va a tener todo el control y va a ofrecer toda la información necesaria sobre alumnos, procesos y sobre todo el control de lo que ocurre en la plataforma. Seguimos con otra herramienta, con otras herramientas, por ejemplo, las de comunicación, ¿verdad? El mínimo exigido es que la plataforma disponga de foro, de mensajería interna y de chat, si mal no recuerdo. Estos son los mínimos. La mayoría de las plataformas de teleformación cuentan con algunas herramientas más,
y es posible añadir otras, además, ¿no? Por ejemplo, la videoconferencia, que es una de las herramientas más interesantes, eh, o la implementación de blogs, también muy utilizado en formación online. Ajá. Continuando con otros requisitos, hablaríamos de echadme un cable porque son muchos. Colaboración, De colaboración, por contenidos, ejemplo. evaluación. Perfecto. De colaboración estaríamos hablando de la posibilidad de crear grupos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de formación online tenemos dos opciones, o generar un grupo único donde estén todos los alumnos, o generar pequeños grupitos para encomendarle determinadas tareas y que esos grupos obtengan determinadas calificaciones. Ajá. También ha de posibilitarse herramientas como las wikis, que esto en la mayoría de Interesante, plataformas sí. las traen por defecto para poder crear contenido al mismo tiempo. O la elaboración de portafolios online, que es otra de las herramientas muy interesantes donde Sí. los alumnos pueden colaborar. Herramientas de De evaluación. evaluación. Sí. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta el envío de tareas a través de los conocidos buzones, la elaboración de exámenes, los famosos exámenes que pueden ser de mucho tipo, ¿no? De opción múltiple, de multirespuesta, de rellenar huecos, de emparejar elementos, etcétera. Hay hasta 12 variedades, si mal no recuerdo. No recuerdo ahora mismo concretamente la Bueno, yo sí quería preguntarte, al hilo, aunque sea volver un poco atrás de los contenidos, pero bueno, en realidad creo que está relacionado. Por ejemplo, al realizar el curso en formato SCORM, en el propio paquete ya podemos integrar lo que son las actividades de evaluación o de autoevaluación, ¿no? No sé si la normativa te obliga a que esas actividades estén integradas ahí o si por el contrario tú puedes tener solamente lo que son los contenidos digamos, puramente teóricos en ese paquete SCORM y fuera que estén las actividades. O si tiene que estar todo Sí. integrado, porque al final estamos hablando que hay herramientas de comunicación como el foro que mediante SCORM creo que no se va a poder implementar, o si estamos hablando de herramientas de comunicación sincrónica, estamos hablando de un chat que tampoco lo vamos a poder implementar mediante SCORM, es decir que vamos a tener que utilizar también el resto de funcionalidades de la plataforma. Por lo que, digamos que estamos hablando de que con el paquete SCORM solamente vamos a poder desarrollar lo que son los contenidos puramente teóricos. No sé si eso es así. Sí, SCORM está explícitamente dedicado al estudio de los contenidos, así como a la combinación de actividades teóricas y prácticas, ¿no? Aquí sí vamos a combinar elementos de autoevaluación, pero la autoevaluación va a estar dirigida a que el alumno pueda hacerse una idea de cómo va aprendiendo, ¿no? De qué nivel de adquisición del contenido va implementando, ¿no? De esta manera, el score no sería un elemento susceptible de reportar una calificación, ¿no? El score se tendría que configurar como objeto de aprendizaje, donde sí pudiésemos ver el tiempo dedicado a los distintos epígrafes, ver qué epígrafes ha trabajado, cuáles no, etcétera, ¿no? Para hacer el seguimiento del alumno. Pero toda la actividad evaluable estaría fuera del score, ¿no? Hablábamos antes de los exámenes, de los buzones, etcétera, ¿no? Sí, bueno, de hecho en los certificados de profesionalidad siempre tiene que haber una parte final de cada uno de los módulos tiene que tener un carácter presencial, ¿no? Por lo que, bueno, pero bueno, yo iba sobre todo, pues, bueno, pues lo que has comentado, ¿no? Pues por el tema de lo que son las autoevaluaciones de que puede ver el propio alumnado cómo va aprendiendo esos contenidos, ¿no? Hay distintas, sí quiero hacer un matiz. Sí es bueno configurar el contenido para que estas autoevaluaciones no solo las conozca el resultado el alumnado, sino que lo que hace el alumnado también lo conozca el profesor, ¿no? Entonces podemos utilizar distintas herramientas para combinar contenido y implementación de autoevaluaciones. De esta manera, ese resultado de autoevaluaciones podría ser enviado al correo electrónico del tutor, ¿de acuerdo? Porque si configuramos el paquete SCORM para que registre la calificación, estaría computando dentro de las calificaciones globales del curso, ¿no? Y esto no nos interesaría. Vale, una preguntilla quería plantear desde Twitter, plantea una de nuestras seguidoras, ¿no? del Hangout,
Como esto va con un poquito de retraso, yo lo ven unos minutitos después, pues la pregunta va en relación con un tema que se ha tratado anteriormente y sería la siguiente. ¿Qué coste aproximado puede tener la instalación de servidor de banda ancha para un mínimo de 10-15 alumnos? Bueno, el concepto de banda ancha no sería apropiado aquí. Claro, dependería de lo que hemos... Claro, la banda ancha la hablamos a nivel de nuestra conexión de Internet como usuario, ¿de acuerdo? Aquí hablaríamos el ancho de banda, que es otra cosa. Perfecto. Perfecto. Es un matiz a tener en cuenta. Para 15 alumnos, pues un VPS con las mínimas prestaciones, Claro. con que te garanticen 1 giga de ancho de banda, no deberías de tener ningún problema, porque como decía antes, con 1 giga se puede albergar hasta 50 alumnos al mismo tiempo. Sí, o sea que si vas a tener 15, sin problema. Incluso en un hosting normalito, prácticamente, si estás seguro de que vas a tener ese número de alumnos conectados simultáneamente, tampoco deberías tener ningún problema, ¿no? No me arriesgaría. No te arriesgarías, ¿no? No me arriesgaría, porque ¿sabes lo que ocurre? Que en un hosting normal, de los que denominamos compartido, puede ocurrir que, como hablábamos antes, si el resto de usuarios de nuestro servidor hace un uso medio, nos puede ir muy bien. Pero si el resto de usuarios exprime al máximo todos sus recursos, vamos a tener problemas. Y 15 usuarios, aunque parezca que no, generan el suficiente tráfico y el suficiente consumo de recursos como para que pueda llegar a bloquearse el aula virtual. Sí, pero estamos hablando entonces de VPS, sería el intermedio virtual. que hemos hablado, Sí. el más, pero ¿qué coste? La pregunta era, no sé si lo has dicho y no te he escuchado, el coste, por ejemplo, anual que tendría Eso va a depender de cada empresa que le ofrezca el alojamiento, ¿no? Ajá. Sí. Que no hay una cosa estandarizada, esto vale tanto. No lo he dicho porque no lo sé. No hay un abanico de precios, algo que creo que por ahí... Hombre, yo me puedo arriesgar por lo que conozco. Por lo que conozco, yo podría decir que el tipo VPS más simple te puede venir costando unos 160 euros al año. Ajá. Más o menos, pero como decía muy bien Fernando, depende de cada entidad. Claro. Vale, una pregunta en relación con la última herramienta a la que has comentado, el tema de la evaluación. Nos pregunta Rubén de nuevo. ¿La evaluación debe estar insertada en la plataforma o puede ir en contenidos de paquetes core? Sí, lo que hemos comentado antes. Sí. Se ha quedado ya claro, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. No sé si Luis quiere añadir. Con un poquito de retraso. Lo reitero otra vez. La autoevaluación ha de ir junto al contenido porque así está estipulado por la normativa, ¿no? Tienes que facilitar al alumno cada determinadas pantallas, creo que eran cada 8 pantallas, unos controles que permiten al alumno conocer su grado de aprendizaje. Y una cosa tan estandarizada, ¿no? Esto creo que al final va un poco a lo que hablábamos antes de empezar, ¿no? Cada 8 pantallas, por narices, tiene que tener... esto no es así. A ver, yo estoy en contacto con el SEP, claro, es que esto tiene la cara B, ¿no? Que es la que nos interesa también. Exactamente, vamos a ver. ¿Qué está haciendo el SEP? Pues el SEP está estudiando de forma individual cada contenido. Ajá. De manera que hay contenidos que son susceptibles de implementar más prácticas y susceptibles de todo lo contrario. Es imposible para todas las familias profesionales y para todos los contenidos pretender que se cumpla esa norma. Entonces, va a haber contenidos donde tú plantees una práctica o un control a las 15 pantallas y te lo den por bueno. Pero va a haber otro donde te lo van a exigir tal y como viene la normativa. Entonces, ¿de qué va a depender esto? De la experiencia, porque ahora mismo hay muy poquita información. De la experiencia que diseñadores y centros vayamos acumulando. Claro. Ensayo, error, ¿no? Sí, porque bueno, afortunadamente se abren plazos para solucionar problemas. El SEP te va a decir, esto no cumple el requisito, mejóralo y sin ningún tipo de problema. Claro, y entiendo que el SEP a la hora de revisar esos contenidos, claro, está hablando de una amalgama de familias profesionales y de especialidades tan absolutamente distintas que quiero pensar que el técnico encargado o los técnicos que se ocupan de la revisión de esos contenidos, digamos, sean especialistas en esas materias, ¿no? Porque si no, apaga y vámonos, ¿no? Pues bueno,
entiendo, por mi experiencia, entiendo que es un grupo pequeño de técnicos los que están evaluando estos contenidos, estas aulas virtuales, pero bueno, comprendo y estoy conociendo, ¿no?, que tienen Ajá, los suficientes conocimientos como para poder evaluar tanto un contenido de ofimática como un contenido de temas sanitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ajá, yo quiero confiar en ello, quiero transmitir ese mensaje de seguridad. Creo ajá. que si en un primer momento a lo mejor existe algún problema, será cuestión de solucionarlo, volver a presentarlo y seguro que queda resuelto. Vale, Luis, hay también otro tipo de conceptos raros, ¿no? Ahí en esa Mm. normativa que yo creo que también es interesante aclarar, ¿no? Pues como por ejemplo, yo tengo por aquí anotado el protocolo REST o el protocolo SOAP, ¿no? ¿Eso qué es? Pues esta es una de las cosas De ciencia ficción. que más problemas están dando, ¿no? Porque en la normativa no viene bien desarrollado y precisamente estamos a la espera de un desarrollo de la conocida normativa de la Orden Ujú, 1897 de 10 de Ujú. octubre, donde se amplía esta información. Bien, vamos a ver. El protocolo REST y SOAP son protocolos como cualquier otro que conocemos, como el TCP/IP, tal, que lo que permite es comunicar información entre determinados elementos. En este caso, entre herramientas web. ajá, ¿Qué es lo que hace falta? Una herramienta web, como en este caso una aula virtual, y una herramienta cliente. ¿Dónde está el problema en la normativa? Pues que te comenta qué es lo que el SEPE va a querer, qué elementos, qué informes son los que va a requerir, pero en ujú, ningún caso se habla del cliente. O sea, yo no puedo configurar mi protocolo, el uso de mi protocolo REST y SOAP si yo no sé qué características tiene el cliente, qué cosas en definitiva me van a pedir, ¿eh? A nivel de programación. Este es uno de los ajá. principales problemas de esta normativa. Vale, ajá. Luego hay otro tema, que es el tema de la adaptación a todo tipo de dispositivos, ¿no? Ya sean dispositivos móviles, es decir, como Mm, tabletas, móviles o demás. En definitiva, es eso que se llama diseño responsivo, ¿no? sí. Eso, por ejemplo, la plataforma Moodle viene ya con una configuración que nos permita marcarla unos determinados parámetros, de tal manera que si yo entro a esa plataforma con un teléfono móvil se me vea de una manera diferente a la que se me ve al ordenador, o si ahí también estamos hablando de que hay que meternos a tocar código, o se puede instalar algún tipo de plugin, no sé. A ver, esto tiene varias facetas, ¿de acuerdo? Ujú, Efectivamente, Moodle se puede configurar y se le pueden añadir plantillas que reconocen automáticamente el dispositivo desde el que se está accediendo al aula virtual, ¿de acuerdo? ajá, Pero también es cierto que tampoco sería un requisito exigible, ya que las últimas versiones de Moodle, aunque no habilites esta opción, ujú, funciona perfectamente en dispositivos móviles. ajá, Entonces, digamos que esto funciona un poco a gusto del consumidor. Si tú quieres ofrecerle a tu usuario final Ujú. una adaptación plena de Moodle, tendrás que implementar estas plantillas o habilitar los distintos elementos en la administración de la plataforma. Si no estás muy por la labor o no eres conocedor de cómo se hace y ves que funciona bien, pues no te hará falta, ¿de acuerdo? Esto es de las ajá, pocas cosas que digamos que facilitan la vida, ¿no?, al claro, gestor de Moodle. vale, ajá. Bueno, yo creo que ya pues por ir terminando, llevamos unos 40 minutos de Hangout. Bueno, a modo de conclusiones generales, ¿no? ¿Qué perspectivas cree Luis como profesional que está metido en el ajo de todo esto, ¿no? Que puede tener para el sector, ¿no? Tanto positivas como negativas, el tema de la irrupción del e-learning en los certificados de profesionalidad. Si lo ves como algo positivo, negativo, si hay un alto riesgo de intrusismo, ¿cómo lo ves? Ujú. A ver, para mí es un elemento realmente muy positivo. Primero porque se va a vigilar mucho la calidad del proceso formativo. O sea, no Ujú, cualquier cosa va a valer, tanto a nivel ajá, de aula como a nivel de contenido. Por otro lado, la imagen de la formación de nuestro país va a crecer, porque no ajá, olvidemos que aunque estamos en España, estamos dentro de la Unión Europea, y Ujú. estamos encaminados poco a poco a establecer compatibilidades con los distintos niveles de los certificados que ya existen en la Unión Europea, que como bien sabéis,
existen más niveles de los que actualmente se aplica en España, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, a nivel profesional, a nivel de los centros, son vías muy interesantes porque va a permitir llegar a muchos más alumnos, ofrecer una formación de calidad a alumnos que no están en entornos próximos o inmediatamente cercanos a un determinado centro, con lo cual, hablando en términos de rentabilidad, va a ser muy, muy, muy interesante, ¿no? Como elementos negativos, bueno, a mí me gustaría citar uno del que también hablé en LinkedIn en su momento, y son aquellas entidades que cuando la normativa que aquí estamos abordando tenía poquitas horas de vida, ya estaban asegurando el cumplimiento de todo tipo de requisitos. Entonces, el aspecto negativo es que hay algunas entidades que evidentemente ven aquí un negocio muy, muy bueno, y evidentemente lo es, pero lo es si lo cuidamos entre todos, ¿no? Si nos dedicamos a generar falsas expectativas y a ofrecer humo, esto corre grandes peligros, ¿no? Y sobre todo para el resto, ¿no? Para las empresas que no son tan grandes, ¿no? Que generan contenidos en condiciones que no se han lanzado a presentarlo justo tras la aparición de esta normativa, y que pueden tener el riesgo de que cuando un centro vea que esa gran entidad que le ofrece un contenido que no cumple los requisitos, tras invertir un determinado dinero, pues le va a cerrar las puertas al resto de las pequeñas entidades que se lo ofrezcan. Entonces, mi recomendación es para los centros precaución y no dejarse llevar por el peso de las grandes entidades, que no siempre es garantía de éxito. Claro. Sí, y además que por el momento que vive ahora mismo el sector de la formación, con la paralización de la mayoría de la ayuda destinada a financiar cursos de formación para trabajadores desempleados fundamentalmente, pues la verdad que esto que comenta Luis pues yo creo que es bastante importante, ¿no? Porque hay una gran cantidad de centros de formación que prácticamente están con el agua al cuello y básicamente ahora van a correr un gran riesgo, pues porque van a tratar de agarrarse a un clavo ardiendo, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante interesante tener muy en cuenta lo que comenta Luis. No sé si a modo de conclusión general os gustaría comentar alguna cosita. Bueno, sí, Luis. No, tú, por favor, que yo he hablado. No, yo simplemente quería, darte las gracias por el asalto que hemos hecho. No sé cuántas preguntas hemos podido formular y vamos, un crack total, sobre todo con esta de las herramientas que ha sido así lanzada un poco a lo bruto, como he comentado antes. Personalmente he aprendido muchísimo, pienso ver otra vez, visualizar de nuevo el vídeo y seguir tomando nota, porque la verdad es que ha sido muchísima información muy interesante. Pienso que la he explicado de forma bastante cercana, sobre todo para las personas que no están familiarizadas con este tipo de conceptos. Y darte las gracias y esperar poder tener otra vez la oportunidad de compartir contigo este tiempo. Sí. No, yo agradeceros a vosotros la oportunidad, daros las gracias en mi nombre y en el de Prodafor, y ponerme a la disposición de todos los centros y todos los profesionales que en un momento determinado piensen que puede ser oportuno contar con nuestra experiencia y con los servicios que ofrecemos. Por supuesto que sí. Sí. Pues una cosita, quisiera también agradecer a las personas que han participado en las redes sociales, que han formulado preguntas. Igual se queda alguna en el tintero porque esto va con un poquito de retraso, y también especialmente en esta ocasión a Elena Gallego, que ha ido compartiendo también el enlace a la legislación de certificados y demás. Todo esto estará en la crónica de Hanau junto con el vídeo y una síntesis de todo lo que Luis ha tenido la amabilidad de compartir. Por mí ya. Pues estupendo. Pues de nuevo darle las gracias a Luis por prestarse a participar con nosotros en este nuevo Hangout. Y yo sí traigo una conclusión de todo esto, es que sin duda todas aquellas entidades que quieran apostar por la impartición de certificado de profesionalidad mediante e-learning, es que apuesten realmente por profesionales con los conocimientos y la preparación necesaria, como el caso de Luis y su entidad Prodafor, ¿no? Muchas gracias, Luis, muchas gracias a ti también, a Zahara. Y ya pues nos despedimos hasta el 2014, en el mes de enero, que vendremos cargaditos de nuevos Hangout. Y con más certificados también, que teníamos la segunda parte con los... Efectivamente, y desearos pues a todos felices fiestas y un feliz año nuevo, y que muchas gracias por estar ahí.
Nos vemos. O igualmente un saludo a todas las personas que nos puedan estar viendo. Estupendo, Luis, un abrazo. Un abrazo. Gracias, hasta luego.